Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bueno, yo soy el más bendecido de todos porque estaba ahí sentado al lado del violín. Creo que más grande me pongo, más me gusta el violín, ¿no? De chico era como, pero ahora es como, ya cumplí mis 25 años el otro día, así que, no, ya 39, es mi último año de los 30, así que es así, ¿no? Uno se va poniendo más grande, más viejito. Vamos a abrir a Juan capítulo 20. Así como yo fui el más bendecido en la música, Hanna fue la menos bendecida porque me tenía a mí cantando al lado. Así que, por la gracia de Dios, siguió afinando. Bien, Juan 20 en esta mañana. Vamos a salirnos un poquito de Lucas para hablar de la resurrección de Cristo. Y pensaba en qué lugar hablar de la resurrección. Tenemos los 4 evangelios, tenemos 1 Corintios, podríamos hablar de la resurrección de Cristo, podríamos hablar de la muerte de Cristo también, sería muy apropiado. Y el Señor me llevó en este pasaje, Juan capítulo 20. Y va a ser una semana diferente porque vamos a ver todo el capítulo, ¿sí? No tengan miedo, no vamos a estar hasta la Pascua que viene, pero sí vamos a ver todo el capítulo y creo que va a ser de mucha bendición. Doy gracias por el estudio de la semana y creo que he entendido el capítulo de una forma que nunca lo entendí antes y no voy a inventar nada, no se preocupen, pero va a ser de mucha bendición, espero que para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, damos gracias que cada semana hagamos lo que hagamos, cuando venimos aquí abrimos tu palabra, leemos tu palabra, explicamos tu palabra y luego buscamos por medio del Espíritu Santo aplicar tu palabra. Y pedimos que así sea hoy, así sea todos los días de nuestra iglesia aquí en el Talar hasta que tú vengas, que nuestro enfoque sea en la palabra y hoy nos lleva la Escritura a la resurrección de Cristo. No sé si puede haber algo más hermoso que hablar en esta mañana, que Cristo ha resucitado y Él vive. Y damos gracias por eso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección es el mayor acontecimiento de toda la historia de la redención. La resurrección. Es la culminación de la obra de Cristo en la cruz y la validación de la muerte de Cristo en la cruz. Si Cristo muere y permanece muerto, no hay salvación. Sin la resurrección de Cristo, su muerte es vana y nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15 nos dice, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, todavía estamos muertos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, todavía estamos perdidos. Si Cristo no resucitó, Pablo nos dice, somos los más dignos de lástima. Entonces el mundo ha intentado decir que Cristo no ha resucitado, comenzando con los judíos en Mateo capítulo 28 y hasta el día de hoy. Y si Cristo no resucitó, Él no puede ser nuestro Salvador. Pero ¿sabes qué? Déjame contarte un secreto. Cristo ha resucitado. Cristo no está muerto, Él ha resucitado. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:3, puedes escuchar, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, esta es la salvación. Cristo ha muerto por nuestros pecados, ha sido sepultado y al tercer día resucitó. Y todo eso es el Evangelio y sin una parte de eso no hay salvación. Entonces damos gracias que Cristo ha resucitado. Y fue por su muerte y su resurrección que Dios satisfizo la demanda, o Cristo satisfizo la demanda de Dios el Padre para que seamos justificados.
Escuchen esto, porque a veces nos perdemos en que es solo la muerte de Cristo, pero necesitamos también la resurrección. Dice Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia dice que si confesás con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Tenés que creer que Él murió y Él resucitó. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La salvación viene porque Cristo está vivo, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha vencido la muerte. Cantamos una canción acá, yo la tengo escrita acá el coro, pero en otra versión, pero es lo mismo, que dice, desde la tumba subió, sí, triunfante Él, Cristo, resucitó. Para siempre ya tiene dominio sobre el mal, con los santos tiene en gloria celestial. Triunfó, aleluya, Él triunfó. Cristo no está muerto, Cristo vive. Cristo no está en la tumba está vacía. Vengan y vean, el Señor ha resucitado. Cuando nosotros llegamos a Juan capítulo 20, nuestro texto de hoy, quiero que vean que tenemos aquí el testimonio de los seguidores oculares de Cristo. El testimonio de los seguidores oculares de Cristo. Y como introducción quiero mostrarle esto que Juan va a enfatizar una y otra vez en este texto, y es así el enfoque que él da a la narración de la resurrección, porque cada evangelio va a dar un enfoque diferente a la misma resurrección, y la de Juan es que ellos vieron y creyeron. Mírenlo conmigo. Vamos a ver que en 31 versículos va a decir la palabra ver o mirar o inclinarse para mirar 15 veces, casi cada 2 versículos. Miren versículo 1, no lo voy a leer todo, solo ahí llegando al final, que cuando María Magdalena llegó a la mañana, dice, vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Versículo 5, Juan inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino. Luego, versículo 6, Pedro entró tras él y vio. Versículo 8, Juan luego entró al sepulcro y vio y creyó. Versículo 11, María Magdalena se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y versículo 12, vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Versículo 14, al decir esto, María se volvió y vio a Jesús. Versículo 18, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor. Versículo 20, al final entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Versículo 25, los discípulos afirman, hemos visto al Señor. Pero Tomás dice en versículo 25, si no, yo no creeré a menos que yo vea en sus manos la señal de los clavos. Versículo 27, Jesús se acerca a Tomás y le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Y versículo 29, Jesús dice, porque me has visto, has creído. Este es el testimonio de los seguidores de Cristo. Ellos vieron y creyeron. Y Juan quiere que entendamos eso. Vieron. Entonces el título de mi mensaje en esta mañana es, vengan y vean, el Señor ha resucitado. Vengan y vean, el Señor ha resucitado. Y vamos a ver 3 testimonios oculares de la resurrección de Cristo. Testimonio número 1, María vio al Señor. Nos dice versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Vemos en los primeros versículos del 1 al 10 la afirmación de María a los discípulos. Es el primer día de la semana. Todos sabemos que el primer día de la semana es domingo, ¿sí? Es el día de la resurrección. Cristo muere el viernes, resucita el tercer día. En los días judíos cualquier parte del día era un día, entonces viernes, sábado, domingo. Resucita el domingo.
Y es porque Cristo resucitó el domingo que ahora adoramos el domingo. Es el día de adoración. En Hechos capítulo 20 nos dice que Pablo estaba reunido con los hermanos y partieron el pan y enseñó en el primer día de la semana. Nos dice Pablo en 1 Corintios que junten las ofrendas en el primer día de la semana y luego él pasaba a recogerlas y llevarlas a Jerusalén. Y la adoración se hizo el primer día de la semana desde este tiempo y fue tan normal eso que para cuando Juan escribe en Apocalipsis dice ahí estaba yo en el día del Señor. Entonces antes de que Jesús muriera y resucitara, adoraban en la sinagoga el sábado y luego de la resurrección que fue el domingo, la iglesia primitiva adoraba el domingo y hasta aún fue llamado el día del Señor. Y este es el día que adoramos nosotros, el día de resurrección de Cristo. Y nos dice que este primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Ahora es interesante porque de todas las personas que nosotros podríamos elegir para relatar esta historia, creo que ninguno de nosotros elegiríamos hablar de María Magdalena. No sabemos mucho acerca de María Magdalena. Algunos creen que ella era una ramera, aunque eso no se puede sustentar por la Biblia. Pero sí sabemos de ella, y lo vamos a aprender en Lucas cuando llegamos a capítulo 8, que María Magdalena tenía 7 demonios que fueron expulsados de ella. Y eso es básicamente lo único que sabemos de ella. Y ella siguió a Cristo de cerca. Y en este día, cuando nosotros comparamos los evangelios, vemos que al sepulcro a la mañana bien temprano vino María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y Salomé, la madre de Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Y estas 3 mujeres vinieron con especias para tratar con el cuerpo. Pero Juan no menciona a ellos. No estoy seguro por qué no menciona a María, la madre de Jacobo y José, pero sí entiendo por qué no menciona a a Salomé, porque así como Juan no se menciona a sí mismo, tampoco menciona a su madre en su evangelio. Entonces él se enfoca solo en María Magdalena. Y algo que entendí esta semana que no entendía antes es que en realidad los primeros 18 versículos de esta narración es el enfoque de María Magdalena y la resurrección de Cristo. Y déjenme mostrarles por qué, porque vemos 4 afirmaciones de María. En versículo 2, su primera afirmación, y ella es prácticamente la única que habla, además del ángel y Jesús, dice en versículo 2, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Esto es lo que está pasando en su corazón. El Señor desapareció, lo llevaron. Versículo 13, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se encuentra con Jesús y le dice, Señor, si usted sabe, en versículo 15, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Y después en versículo 18 dice, he visto al Señor. Estas son las 4 afirmaciones de María. Estas son, tendría que ir a estudiarlo, pero calculo las únicas 4 afirmaciones de María en toda la Biblia. Y es todo acerca de la resurrección. Entonces llega esta mujer, María Magdalena, a la tumba, al sepulcro, y nos dice el texto que llegó temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, bien temprano, en la madrugada, antes de que salga el sol. Y nos dicen los otros textos, ¿no?, que fue cuando todavía estaba de noche. Y cuando llega a la tumba ve que la piedra está removida. Ve que no está en el lugar que tiene que estar. Y miren lo que ocurre en versículo 2. Entonces corrió, salió. Allí está María que llega a este lugar, llega para obrar ahí en el cuerpo de Jesús con estas especias. Y aún ellos están hablando, ¿qué vamos a hacer cuando llegamos para mover la piedra? Y cuando llegan, la piedra ya está movida y entonces se va corriendo. ¿Ven eso? ¿Ven esa velocidad con lo que pasan las cosas? Ella no se queda a mirar. No se agacha a mirar dentro del sepulcro. Llega, ve la piedra removida y se va corriendo. Esta noticia no puede esperar. Tengo que contar esta noticia. Es domingo a la mañana, es temprano, es oscuro, nadie ha venido, pero ahora está la tumba abierta, cuando debería estar cerrada. Y se va toda a prisa. Y miren versículo 2, ella se va donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Que no voy a meter en esto, pero este es Juan. Entonces ella va a ver a Pedro y Juan para anunciarles lo que ha pasado.
Y antes de que veamos lo que anunció, que ya lo sabemos, pensaríamos que el anuncio es: Pedro, Juan, la tumba está vacía. Cristo resucitó, tal como nos dijo que lo iba a hacer. Gloria a Dios, Él ha resucitado. Pero no, ella va a toda prisa. Y en versículo 2 dice: Pedro, Juan, se llevaron al Señor del sepulcro. Se lo llevaron. Y no sabemos dónde lo han puesto. Ella fue con las mujeres, ¿no? Entonces dice: nosotras no sabemos dónde lo pusieron. Se lo llevaron. Entonces vemos que hay una desesperación en su acción. Apenas ve la piedra removida, ella sale corriendo a buscar a Pedro y Juan. Y hay una desesperación en su hablar. Dice: ¿alguien se robó el cuerpo de Cristo? Está desesperada. Está ansiosa. No solo murió el Señor crucificado y después ella vio cuando lo pusieron en la tumba, porque Mateo 27:61 nos dice que habían algunas mujeres y una era María Magdalena, que vio cuando lo ponen allí, pero ahora volvió y el cuerpo ya no estaba. Jesús desapareció totalmente. Y entonces vemos lo que hacen Juan y Pedro en versículos 3 al 10, pero sabemos que este no es el punto de la narración porque ellos no hablan ni dicen nada. Solo Juan da este testimonio de sí mismo y de Pedro. Y nos dice que, versículo 3, salieron pues Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces ellos escuchan esta noticia de María Magdalena y ellos salen corriendo al sepulcro. Ahora, ir al sepulcro era estar en peligro, porque ahí debían haber guardias romanos y estos seguidores irían ahí. Y sabemos que Pedro lo último que ha hecho es que él ha negado al Señor Jesucristo y ahora va al sepulcro. Pero escuchar que está vacío, escuchar que alguien se llevó el cuerpo, tiene que ir y tiene que ver. Entonces estos dos hombres, estos dos discípulos corren al sepulcro y llega primero Juan, lo sobrepasa a Pedro, llega primero, y versículo 5, llega Juan al sepulcro y dice que inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Ahora, el sepulcro es chiquito. ¿Sí? El sepulcro es como el tamaño de ese cuartito ahí del bautisterio. Es chiquito el sepulcro. Si vas a Israel hoy podés ver un sepulcro parecido a donde hubiera estado Jesús, es muy chico. Y Juan llega y Juan se agacha para mirar. Y Juan quiere que sepas que él está mirando dentro y lo que vio fue las envolturas ahí en el sepulcro. Pero Juan no entra. Pero ahora viene Pedro, ¿no? Pedro entra a cualquier lado. Pedro es el que ve la cinta de peligro y no solo pasa, sino que pasa corriendo y la rompe al pasar corriendo. ¿Sí? Ese es Pedro. Y llega Pedro, versículo 6, entonces llega también Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. ¿Y qué hace? Vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Miren todo el detalle que Juan nos está dando. Entra Pedro y él también ve. Y ve estas envolturas. Pero después Juan quiere que entendamos esto. Por un lado están las envolturas y después por otro lado está enrollado todo el sudario que iba a estar en su cabeza. El cuerpo no fue robado. ¿Qué ladrón iba a decir? Bueno, vamos a robar el cuerpo, pero vamos a sacar las envolturas y las vamos a poner acá para que nadie se... No, o van a romper todo y llevarse como hace un ladrón, o se llevan todo, no lo rompen. Entonces va allí y Pedro ve que las envolturas están allí donde Jesús había estado acostado. Y entonces como Pedro entró, Juan dice, bueno, yo también tengo que entrar, ¿no? Y versículo 8 dice, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y miren esto, y vio y creyó. Vio lo que estaba allí, vio las envolturas, vio el sudario. Pero aún más, vio lo que no estaba allí. Cristo no estaba allí. La tumba estaba vacía. Y Juan dice que vio y creyó. Ahora, Pedro no sabemos si en ese momento vio y creyó. No se sabe, no nos dice el texto. En Lucas 24:12 nos dice que cuando él fue corriendo al sepulcro, él vio allí el sepulcro y después dice que se fue a su casa maravillado. Esto podría ser que se fue creyendo que Cristo ha resucitado.
Pero más que eso, el maravillado es que se fue asombrado, perplejo, desconcertado. Quizás creyó, quizás no creyó. Pero el punto aquí es que Juan vio y creyó. Y lo interesante es que Juan está relatando su propio testimonio. Él sabe lo que ocurrió en su corazón cuando él llegó al sepulcro. Y aquí lo está relatando 50 años más tarde. Y él dice, cuando yo entré al sepulcro, yo vi y yo creí. Y miren lo que sigue. Dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Dice, hasta ese momento Jesús me venía hablando, me dijo, voy a resucitar, pero yo no lo creía. Pero en el momento que entré y miré, yo entendí, yo creí. Jesús resucitó. Y dice versículo 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Así como corrieron y llegaron y vieron, Juan creyó, y aunque sea sabemos que Pedro se asombró, quizás también creyó, se volvieron. Y creo que ellos salieron tan rápido que María Magdalena vino después y queda sola, porque cuando ellos se van, versículo 11 nos dice, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y pasamos de la afirmación que María hace a los discípulos a la afirmación que ella va a hacer a los ángeles, aquí en versículo 11 al 13. Dice que María está afuera, llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Entonces Pedro y Juan llegan, ven, entran, ven, creen y se van a sus casas. Y allí está María fuera del sepulcro llorando, desconsolada. Lágrimas llenan sus ojos porque el Señor ha desaparecido. El Señor Jesús murió en la cruz, el Señor Jesús fue sepultado y ella quiere como un fin a todo esto y cuando va el cuerpo ya no está. El cuerpo ya no está. Todo terminó y el Señor desapareció y ni siquiera puedo ver su cuerpo. Pero hasta ahora notaron que en versículo 1 solo decía que ella vio la piedra y se fue corriendo. Bueno, ahora en versículo 11 ella no solo ve la piedra, pero dice que se inclinó y miró dentro. Mira dentro del sepulcro y en versículo 12 dice, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Entonces ella es la primera que llega al sepulcro vacío y después es la primera que ve a dos ángeles. Pedro y Juan no vieron dos ángeles. El Señor no hizo que se aparezcan los ángeles a ellos. Ella ve los dos ángeles, ve los dos ángeles que están allí sentados en este lugar tan chiquito. No sé qué habrá pensado, no nos dice acá, pero ellos hablan, versículo 13. Y dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Como diciendo, esto no es tiempo de llorar, María. Esto no es tiempo de tristeza. Quizás esto tiene que ver y quizás fue más largo lo que dijeron, pero en Lucas 24, 5 al 7, cuando los ángeles hablan con las mujeres, ellos dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden que él dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, morir y al tercer día resucitar. Bueno, aquí estos ángeles le dicen a María, María, mujer, ¿por qué lloras? Y miren la respuesta de María. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella responde como respondió cuando hizo la afirmación a los discípulos. Pero hay un cambio en lo que dice. Miren versículo 2, se han llevado al Señor del sepulcro. Y miren versículo 13, porque se han llevado a mi Señor. A mi Señor. Estoy llorando porque se llevaron a mi Señor, a mi Salvador, a mi Redentor. Y esto habla de lo tierno que es Cristo, porque lo que vemos es que Cristo tiene un montón de seguidores. Y dice, bueno, el Señor de todos, no, pero para María no era el Señor de todos, era mi Señor, era mi Salvador. Y vemos qué palabras dulces y qué palabras de tanto amor. Mi Señor ya no está. Y la tristeza que llega hasta lo profundo de su alma porque su Señor había desaparecido. Y está con lágrimas, hablando con los ángeles. Entonces ella no está entrando al sepulcro, se ha inclinado para mirar dentro del sepulcro. Y versículo 14 dice, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Entonces como que se para y se da vuelta y allí está Cristo. Allí está Cristo.
Ahora, Jesús todavía no se ha parecido a nadie. No se ha parecido a nadie. Eventualmente sabemos que Él se va a parecer a toda clase de personas. Él se va a parecer a los dos hombres que van en camino a Emaús, nos dice Lucas 24. Y en 1 Corintios 15 nos dice que se aparece a los 11 discípulos. Y luego se aparece a Pedro, a solas. Y también nos dice que se aparece a más de 500 personas a la vez. Y también se aparece aún a Pablo más adelante, a la última persona que Cristo se ha aparecido. Pero a la primera persona que se aparece es a María Magdalena. A María Magdalena. Una mujer que estaba recontra endemoniada, 7 demonios tenía. Una mujer sin importancia. Una mujer común y corriente. Si no fuera por este pasaje, básicamente no hablaríamos de ella. Una mujer que no era parte de los discípulos. Una mujer que no era parte de las mujeres principales. No era Salomé, la madre de Jacobo y Juan. No era María, la madre de Jesús. No, es María Magdalena. Pero de igual manera es la primera persona a la cual Jesús se manifiesta. Es muy parecido al nacimiento de Jesús, ¿no? Que a los primeros que se les da el anuncio es a los pastores, los que menos consideramos que merecen el anuncio. Y ahora, a la primera persona que Jesús se aparece y se manifiesta es a María Magdalena. Y nos dice el 14 que ella volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero interesantemente no sabía que era Jesús. No sabe que es Jesús. ¿Por qué? No sé. Y los comentaristas acá vuelan, ¿sí? Y te dan un montón de especulaciones que son especulaciones. No sabemos. Lo que sabemos es que está tan triste, está tan desconsolada, que está viendo a Jesús y no se da cuenta que es Jesús. Y María todavía llorando, Jesús le dice en versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? La misma pregunta que los ángeles. ¿Qué estás haciendo? Los ángeles están como, ¿por qué llorar? La tumba está vacía, no te das cuenta lo que significa esto, nadie se robó a Cristo. Jesús le dice, ¿por qué llorás? ¿No te das cuenta que este no es motivo de tristeza? Y Jesús le dice, ¿a quién buscas? Porque Jesús es el maestro de maestros, ¿no? Él hace las preguntas a las cuales ya sabe las respuestas, sabe la respuesta de todo, ¿no? Pero lo dice para que ella pueda no sé la palabra, para que ella pueda dentro de ella decir, es verdad. ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Parece cómico en este punto ya, ¿no? Ya dijo, se llevaron al Señor y después se llevaron a mí, Señor. Y ahora, si vos sabés dónde está, porque los discípulos no saben, estos dos hombres vestidos de blanco no saben, vos sabés dónde está. Y vos trabajás acá, vos sabrías y vos quizás lo pusiste en algún lado. ¿Dónde está? Porque yo me lo voy a llevar. Me lo voy a poner en mi casa. ¿Dónde está? Si te lo llevaste, por favor, decímelo. Tengo que saber. Tengo que saber. Se han llevado a mi Señor y yo lo tengo que encontrar. Y en versículo 6 tenemos esta palabra que me imagino que fue dicha de la manera más tierna. Jesús le dijo, María, María. Ella volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. María tuvo todas las pruebas delante de ella. Todo lo que Jesús dijo se hizo realidad, todo lo que prometió fue cumplido, pero igual no lo reconoció a Cristo y no reconoció que Cristo había resucitado. Pero en el momento que Jesús dice su nombre, ella reconoce que es Jesús, que es su maestro. Y le dice, Raboní, maestro. Y comienza a abrazar a Jesús, porque él le dice, suéltame en versículo 17. Y en Mateo 28 nos dice que las mujeres comenzaron a abrazar sus pies y a adorar a Jesús. Ella encontró a su maestro y ella no va a soltar a su maestro. Se va a quedar con él para siempre. Entonces en versículo 17, esto no es Jesús siendo indiferente, sino Jesús mostrando su propósito divino. Dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ella abraza a Jesús, luego de que Jesús le dijo, María, que por hecho
Esto no va con lo que Juan enseña antes, de que Jesús es el pastor de ovejas y Él conoce a sus ovejas por nombre y las ovejas escuchan lo que Él dice. Y cuando Él la llama María, ella reconoce exactamente que Él es el Salvador. Y al abrazarlo, Jesús le dice, suéltame. No porque Él es malo, pero porque Él quiere mostrarle cuál es su propósito. Su propósito es que Él va a estar por un poco de tiempo, pero luego Él se va al Padre. ¿Qué fue lo que siempre les dijo? Me voy al Padre y envío el Consolador. Y entonces Él la manda a María a hacer algo. Le dice, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces, anda a avisarles, anda a dar el anuncio. Anda a comunicarles que yo he resucitado y que yo voy a estar un tiempito y después me voy al Padre. Y María obedece. Dice María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. ¿Ven lo que ha cambiado con María? Antes de ver al Señor, se llevaron al Señor. Antes de ver al Señor, se llevaron a mi Señor. Antes de ver al Señor, o habiendo visto sin darse cuenta, vos lo llevaste, ¿dónde está? Pero ahora que vio a Jesucristo, sale y miren su anuncio. He visto al Señor. Y seguramente acá también se fue corriendo, buscó a todos los discípulos, que Jesús llama hermanos aquí por primera vez en versículo 17. Y va a los discípulos y les anuncia, ¡lo vi! Vi al Señor. Sé que ya viene antes, el sepulcro estaba vacío. No, pero ahora lo vi. Resucitado, me habló. Y lo abracé, toqué sus pies. Y lo adoré. Hermanos, no solo vi la piedra removida, no solo vi el sepulcro vacío, no solo vi la tumba vacía, vi a Cristo resucitado. Lo vi. Pero noten que no hay respuesta. No hay respuesta. Es como que falta un versículo entre 18 y 19. No hay ninguna respuesta. Los discípulos no vieron a Jesús. Y Juan no registra ninguna respuesta a la proclamación de María. La respuesta obvia a la proclamación de María tiene que ser, amén, creemos, sí, Él dijo que iba a hacer eso. Pero ¿por qué no hay respuesta? Porque el punto de Juan es que cada uno tuvo que ver para creer. Cada uno tuvo que ver para creer. Y ella anunció las mejores noticias que la historia del mundo podría haber escuchado, y la respuesta de los discípulos es silencio absoluto. Entonces pasamos del primer testigo al segundo testigo o testimonio ocular de la resurrección, y es los 10 discípulos. No solo María vio al Señor, sino que los 10 discípulos vieron al Señor. Entonces vemos en versículo 19 su estado antes de ver a Jesús. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Ahora ya es la tarde de la resurrección. Ahora María fue bien temprano en la mañana, ¿no? 5 de la mañana, ponele. 6 de la mañana, cuando está oscuro todavía. Vuelve, le cuenta a Pedro y Juan, ellos van. Después María vuelve. María habrá vuelto la segunda vez del sepulcro como a las 9, 10 de la mañana, tratando todo el día de convencer a estos discípulos de que Jesús ha resucitado. Pero no, ellos están encerrados en esta casa, quizás en el aposento alto donde tomaron la última cena, y están con todo cerrado. Las puertas cerradas, con su llave, con su candado, con sus cadenas, con lo que sea. ¿Y por qué están ahí encerrados? Porque tienen miedo. El texto nos dice, cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Ellos tienen muchísimo miedo. Mataron a Jesús y ahora van por sus seguidores. Entonces no salgamos. Están con ese temor de que alguien toque la puerta, les derrumbe la puerta y los mate a todos. Tienen miedo. Ellos no están disfrutando de la resurrección. Ellos no tienen paz en su alma. Ellos tienen ansiedad. Y además de Juan y Pedro, ninguno de ellos ha ido al sepulcro. No, olvídate que van a ir al sepulcro. Ahí los van a estar esperando con alguna emboscada. Entonces, todos los discípulos, todo el día de resurrección, están escondidos en este aposento alto, con todo cerrado, porque tienen miedo de que los judíos vengan a tomarlos. Y entonces versículo 19 continúa y dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Interesante, ¿no? Que
las palabras que usa Juan, no dice Jesús vino y tocó la puerta, Jesús entró por la puerta, Jesús pasó cuando le abrieron. No, Jesús calculamos que traspasó la puerta, traspasó la pared. Ellos están ahí, de repente aparece Jesús en medio de ellos. Esta sí fue una experiencia que nunca olvidarían. Es más, en Lucas 24:36 dice que cuando Jesús se puso en medio de ellos y dijo, pasa a ustedes, ellos estaban aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Sí, porque imagínate vos estar encerrado y Jesús aparece de repente. Y Jesús le dice, pasa a ustedes. No tengan miedo, no tengan ansiedad. Resucité, paz es lo que vengo a traer y paz a sus corazones. Y versículo 20 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron y miren esto, al ver al Señor. Antes de verlo no creían que resucitó y los otros evangelios hacen esto cierto, que no creyeron. Pero ahora Jesús entra, le dice, pasa a ustedes, le muestra sus manos, le muestra su costado. Miren, soy yo. Y dice que ellos se regocijaron al ver al Señor. El testimonio de María no sirvió de nada para ellos. Pero ahora tienen gozo. Ahora tienen alegría. Ahora saben que el Salvador vive. Ahora saben que Dios hizo lo imposible. Ahora saben que Jesús es Dios y ha resucitado. En este momento, cuando ven. Cristo murió y resucitó. Y entonces en versículos 21 al 23 tenemos 3 palabras del Señor distintas, pero que van una después de la otra. Y 3 palabras, la primera no tanto, pero las próximas 2 que se han interpretado muy mal por los siglos de la historia. Ahora, no soy el único que lo va a interpretar bien, sí hay muchos que lo interpretan bien, pero quiero que lo entendamos en su contexto. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Es obvio por qué les repite esto, ¿no? Porque lo que menos tenían era paz. Si vos tenés paz, no estás encerrado, todos juntos, sin salir, con la puerta cerrada, con llave, con miedo, y nadie entra y sale. Sí, eso no es paz. Eso es ansiedad, eso es miedo, temor, terror. Entonces le dice, paz a ustedes. Y dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Esto es lo que conocemos en Mateo 28 como la Gran Comisión. ¿Sí? Yo los voy a enviar, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he dado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es la Gran Comisión, esto es ir al mundo y predicar el Evangelio. Así como Dios me envió a mí a hacer esta labor, ahora yo los envío a ustedes. Entonces aquí tenemos la Gran Comisión en versículo 21. Y después en versículo 22 dice, la segunda palabra de Jesús, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Qué lindo habrá sido esa tierra de alguna cosa, ¿no? Y ahí le aparece el Espíritu Santo y una paloma ahí volando entre ellos. No, para nada, no es lo que dice. Sopló el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vemos? Él los encomienda a salir, a predicar el Evangelio, y ahora les dice cómo lo van a hacer. Porque ¿cómo van a predicar el Evangelio? En el poder del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo como testigo de ellos, que va con ellos, que les ayuda, que los guía, en el cual ellos van a predicar el Evangelio. Y es obvio que no les da el Espíritu Santo en este momento. El Espíritu Santo viene en Hechos 2, el día de Pentecostés, que viene sobre ellos. El Espíritu Santo todavía no mora en la vida del creyente. Esto fue una señal, un símbolo de lo que vendría muy pronto. Porque si el Espíritu Santo viene aquí, tenemos muchos problemas. Primero en Juan 16:7 Jesús dijo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, este es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Y él dice, yo me voy, el Padre y yo lo enviamos. Entonces Jesús se tiene que ir para enviarlo. Jesús todavía está acá. Y en Hechos 1:8, antes de que Jesús se vaya al cielo, él dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Todavía es futuro. Y eso ocurre después de esto.
Entonces en este momento el Espíritu Santo no viene, pero les dice, ustedes van a predicar y lo van a hacer en el poder del Espíritu Santo, y esto es como un acto ceremonial de lo que va a ocurrir, el Espíritu Santo va a venir. Entonces versículo 23, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Wow, acá tenemos muchas cosas que salen de este pasaje, ¿no? Primero déjeme decir que los apóstoles no tienen el poder de perdonar pecados. Y así, por ende, la Iglesia Católica no tiene el poder de perdonar pecados. El Papa no tiene poder, nadie tiene poder de perdonar pecados. Marcos 2:7 es muy claro que solo Dios puede perdonar pecados, nadie más. Nadie más. ¿Pero qué está diciendo? Miremos el contexto. Ellos van a salir a predicar el Evangelio, a hacer lo que Dios les envía a hacer. Lo van a hacer en el poder del Espíritu Santo. Y entonces todo aquel que responde a su mensaje, sus pecados son perdonados. Y todo aquel que rechaza su mensaje, sus pecados no son perdonados. Entonces ellos pueden decir que alguien tiene los pecados perdonados basado en su profesión. El que dice, reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado, quiero creer en Cristo, el apóstol puede decirle, tus pecados son perdonados. Y el que dice, no, yo no quiero reconocer a Cristo, yo no quiero creer en Él, tus pecados no son perdonados. Esto vemos, por ejemplo, ¿recuerdan Simón el mago en Hechos 8? Pedro le dice que tu plata perezca contigo porque él quería pagar y comprar este don del Espíritu. Dice que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. ¿Qué dice? Vos vas a ser perdonado si vos te arrepentís ante el Señor. Y hermanos, así es con nosotros. Nosotros sí tenemos el poder de declarar si alguien es perdonado o no, basado en su profesión de fe. Si dice, yo creo en Cristo como mi Salvador, decimos, bueno, si realmente crees eso, sos salvo. Y yo no me importa, y yo no voy a confesar eso. Bueno, vos te vas al infierno. Es así de simple. Entonces Jesús le dice en estos 3 versículos, salgan a predicar el Evangelio, lo harán en el poder del Espíritu Santo, y el que se arrepiente será perdonado, y el que no se arrepiente y rechaza será condenado. Entonces eso vemos de la aparición de Jesús a los discípulos. Y luego vemos el anuncio de los discípulos. Ahora Cristo se ha aparecido a ellos tienen gran gozo, y ahora vemos el anuncio que ellos hacen. Miren versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pobre Tomás, ¿no? Ese versículo ha crucificado a Tomás por el resto de la historia de la iglesia. Tomás el incrédulo, ¿sí? Pero no, es todos los incrédulos, porque nadie creía hasta que vio. Versículo 25, entonces los otros discípulos le decían, y esto es lo que quiero que veamos en este punto, ellos dicen, hemos visto al Señor. ¿Ven su anuncio? Vimos al Señor, está vivo. Tomás, la tumba está vacía. Tomás, Cristo ha resucitado. Tomás, no sabés, vimos sus manos, vimos su costado, lo vimos todo. Ha resucitado. Tal como dijo. Pero Tomás no les cree. Porque Tomás necesita ver. Entonces, María ve y anuncia a los discípulos, he visto al Señor. Y los discípulos no le creen. Sabemos que no le creen porque el versículo 19 lo afirma. Están con miedo ahí, todos reunidos, pensando que Jesús desapareció. Y ahora los discípulos ven a Jesús y ellos creen y ellos lo anuncian a Tomás. Pero Tomás no cree, porque Tomás dice, yo tengo que ver para creer. Entonces, en tercer lugar, vemos este tercer testimonio, que es de Tomás. No solo María vio al Señor, los discípulos vieron al Señor, Tomás vio al Señor. En versículo 25 le dijo, hemos visto al Señor, y él dice, pero si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. No solo lo tengo que ver todo lo que le pasó y tengo que poder tocar las heridas para ver que sean verdad. Esta es la incredulidad de Tomás antes de ver a Jesús.
Ahora es interesante que por alguna razón Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se les apareció. La Biblia nunca nos dice. Pero su peor pesadilla se ha hecho realidad. El Señor ya no estaba. Y quizás Tomás, como hemos estudiado hace meses atrás, Tomás, que era alguien realista y pesimista, quizás él necesitaba estar solo. Él no quería estar con los demás que lo traten de animar, no, él quiere estar solo. Nadie lo puede aliviar, nadie lo puede consolar. No sé vos, pero yo puedo entender eso porque yo soy mucho como Tomás y quisiera estar solo. Y en su realismo y su melancolía y su pesimismo, viendo lo peor de la situación, de que Jesús ya no está, y alguien que antes dijo, bueno, Jesús va a morir, vamos a morir con él. Quizás fue a algún lado y dijo, bueno, si me matan, me matan. Él ya no tenía a su Señor. Necesitaba su espacio, necesitaba su momento, necesitaba procesar esto. ¿Será que nunca jamás veré a mi Señor? Jesús dijo que Él me va a llevar con Él y Él es el camino al Padre, pero yo no sé dónde está el camino. ¿Será que nunca encuentro el camino? ¿Que nunca más voy a ver a Jesús? ¿Que este es el fin? No sabemos por qué Él no estaba allí en versículos 19 al 23. Pero lo que sí sabemos es que tal como los discípulos no creyeron hasta que vieron, Él tampoco va a creer hasta que ve. Entonces, por más de que se lo confiesen, por más de que le digan, por más de que sean testigos oculares, Él dice, no, hasta que yo no lo vea, no puedo creer. Entonces, vemos aquí en estos versículos que Tomás se reencuentra con los discípulos. Y es muy interesante este versículo 25 porque los discípulos tienen un gozo que están saltando por las paredes. Me imagino a todos los discípulos hablándole al mismo tiempo a Tomás. No, pero sí, lo vimos. Y dice, no lo voy a creer. Y otro, no, pero Tomás, y lo agarran contra la pared. No, Tomás, lo vimos. Despertate, resucitó. Entró, nos habló, nos mostró sus heridas. Pero no podés convencer tan fácilmente a Tomás. Nadie lo va a convencer. Escucha el testimonio, pero no es suficiente. Y él dice, si yo no lo toco, si yo no pongo mis manos en sus heridas, si yo no pongo mi mano en su costado, yo no voy a creer. Entonces el próximo domingo, porque dice el 26, 8 días después, y ellos como cuentan sus días, 8 días después es el domingo próximo, pobre Tomás tuvo que esperar otra semana meditando en esto mientras todos están gozando de que Jesús resucitó. Sus discípulos estaban otra vez dentro, que muestra que habían salido y ahora estaban de nuevo reunidos, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a ustedes. Todo se vuelve a repetir, ¿no? Jesús vuelve a aparecer, Jesús vuelve a entrar, Jesús vuelve a decirle, pasa a ustedes. Pero miren versículo 27. Luego dijo a Tomás, ya no tiene que hablar con todos. Ya no tiene que hablar del grupo. Él vino para ver a Tomás. Él vino solo para ver a Tomás. Y se acerca a Tomás y le dice, acerca aquí tu dedo. Me imagino, ¿no? Agarrándole la mano, vení, tocá acá. Metela en mi costado. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y es interesante que no es solo vení y tocá, es vení y mirá, observá. Pues este es el punto de Juan, ¿no? Que miren, que vean. Vos no vas a creer hasta que ves, mirá, observá. El Señor fue muy bueno con Tomás, muy bueno con él. Le mostró su amor y misericordia, su gracia y su bondad, con paciencia. Pero en realidad cuando miramos todo el texto, el Señor fue bueno con todos. María no creyó y Jesús le dijo, María, la llamó por nombre, de manera tierna. Los discípulos no creyeron y Jesús se les apareció y dijo, pasa a ustedes, vengan, miren mis manos, miren mi costado. Y Tomás, es bueno con Tomás y le dice, vení Tomás, vine hoy específicamente solo para verte a vos, vení, poné tus manos acá, poné tus dedos acá, tocá mi costado, soy yo. Hermano, Jesús les dijo vez tras vez que Él iba a resucitar. Déjenme mostrarle algunos lugares que lo vemos.
En Lucas 9:22 dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En otra ocasión dijo, tomando aparte a los discípulos, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. En otra ocasión dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Él dijo que resucitaría. En Marcos 9, 30 al 32 dice, y esta es otra ocasión, todas estas son ocasiones separadas. Iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía. Y tenían miedo de preguntar a Jesús. En Mateo 26, 31 y 32, otra ocasión, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Qué dijo Jesús vez tras vez, tras vez, tras vez? Voy a resucitar. Yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y a pesar de esto, ellos no creyeron. Ellos no entendieron, nos dice el pasaje. Y la tristeza había superado a María, que ella no lo podía entender. Y la tristeza había superado a los discípulos que estaban con temor. Y la tristeza había superado a Tomás, que él dijo, no, a menos que yo meta mis manos en su mano, no lo voy a entender. Y Jesús, de manera tierna y amorosa, ministra a cada uno de ellos. Y hermanos, ¿no es así Cristo con nosotros? ¿No es así Cristo con nosotros? En nuestras debilidades, allí está Cristo. Y en nuestras pruebas, allí está Cristo. Y en nuestra tristeza, allí está Cristo consolándonos. Y en nuestra incredulidad, allí está Cristo. Aunque dudamos de las promesas que Dios nos ha dicho una y otra vez en la palabra, allí está Cristo ministrándonos con amor, con ternura, porque nuestro Señor es bueno y misericordioso. Y en toda esta narración de la resurrección vemos al Salvador que ha resucitado y lo que está haciendo está ministrando a todos y amando a todos. Es increíble. Y entonces tenemos la afirmación de Tomás. Y realmente es lindo verlo a la luz de todo el contexto, porque a veces vemos solo este versículo o el anterior y el que sigue, pero lo vemos a la luz de todo lo que es Juan 20, lo que Juan quiere demostrar. Y dice, Jesús le dice que no sea incrédulo, sino creyente. Y entonces, versículo 28, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. En realidad su respuesta es la misma que María. ¿Qué dijo María en versículo 18? He visto al Señor. No dice Jesús, dice al Señor. ¿Qué dicen los discípulos en versículo 25? Hemos visto al Señor. Al ver a Jesús con sus propios ojos, Tomás cae ante él y dice, Señor mío y Dios mío. Y es una de las frases más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Él llama a Cristo su Señor, su amo, el Mesías, el Salvador que vendría, el ungido, y Él mismo es Dios. Es su Señor y es Dios mismo. Jesús es Dios. Y esto ha sido el punto de Juan desde el principio, mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Y la resurrección es la prueba más grande de su deidad. Y Tomás, al ver a Cristo, solo puede proclamar, Señor mío y Dios mío. Y noten lo que no dice después. Jesús no lo corrige. Jesús no lo corrige. Pues muchos hoy dicen que Jesús no es Dios. Bueno, entonces lo hubiera corregido.
¿Recuerdan cuando Juan se cae a adorar al ángel en Apocalipsis 22, 8 y 9? Y el ángel le dice, no, levántate, a mí no me adores, adorá a Dios. Este cae en adoración a Dios, a Jesús, y Jesús no le dice nada, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero sí Jesús le hace una pregunta, a la cual ya sabe la respuesta, como todas sus preguntas. Pero siempre las preguntas de Jesús son una daga, ¿no?, que van hasta lo más profundo del corazón, que te convencen de lo que estás pensando y haciendo. Y Jesús le dijo, versículo 29, ¿porque me has visto, has creído? Respuesta, sí. ¿No? Sí. ¿Porque me has visto, has creído? Sí. ¿Tomás porque viste mis manos, creíste? Sí. ¿Tomás porque viste mi costado, creíste? Sí. Y así fue con todo. María, a vos te pasó lo mismo, ¿no? Sí. Es más, yo te vi y no creí hasta que me llamaste por nombre. Y los discípulos, a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Ah, sí, María nos dijo que había resucitado, pero no le creímos hasta que te vimos. Tomás creyó porque vio. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con el que no ha visto? ¿Qué pasa con el que no ha visto? ¿Qué ocurre con nosotros? Porque nosotros nunca hemos visto al Señor. Y no vamos a ver al Señor hasta que estemos en su presencia. ¿Qué pasa con nosotros? Tomás vio al Señor y entonces creyó en el Señor. ¿Y nosotros? Y este es el punto de Juan. Hacia esto va toda la resurrección de Cristo. Hacia esto va todo el libro de Juan, a este versículo. Todo el capítulo es una preparación a la próxima frase. Debemos entender que Juan está escribiendo en el año 80 a 90 después de Cristo, 50 años después de que esto ha acontecido. Sus lectores, ninguno ha visto al Señor, quizás alguno, pero en su mayoría ninguno. Ninguno. Entonces Juan está escribiendo a sus lectores y por ende a nosotros, que no hemos visto a Cristo. Y entonces, pensaste que terminé, pero tengo un punto más, ¿sí?, que lo escondí para el final. Vimos que María vio al Señor y los 10 discípulos vieron al Señor y Tomás vio al Señor. Y último vemos el creyente que no ha visto al Señor. El creyente que no ha visto al Señor. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. Y luego dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, este es el versículo de más ánimo de todo el pasaje para nosotros, porque estos somos nosotros. Jesús no lo condena por tener que ver para creer. Le hace estas preguntas, pero no lo condena. Pero vendría un tiempo en el cual Jesús ya no estaría en la tierra para ser visto. Y entonces dice estas palabras, dichoso, bienaventurado el que escucha el Evangelio y cree. Nosotros. Y hermanos, somos los más bendecidos. A veces pensamos, ojalá yo hubiera estado ahí, yo hubiera visto al Señor. Pero no, dice, vos tuviste que ver para creer, pero bienaventurado el que no vio y creyó. Y Cristo abre nuestro corazón al escuchar el Evangelio y abre nuestros ojos para que podamos recibir la salvación y entonces creemos en la muerte y en la resurrección y nos da la vida eterna. Entonces Juan resume todo el Evangelio y toda la resurrección en estos 2 versículos que siguen. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Juan está por llegar en versículo 31 al punto principal de la resurrección y al punto principal de su libro. Y dice primero que si se escribiera todo lo que Jesús hizo no entraría, ¿no? Y en el próximo capítulo dice que no entraría en todos los libros de la Biblia, los libros no entrarían en el mundo. ¿Sí? Una exageración, pero para mostrar que Jesús hizo tanto que no se puede decir todo. Pero dice, pero esto se escribió terminando con la resurrección, para que crean en Cristo. Miren esto, versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora debemos entender, Juan es el último escritor de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Y él en cada uno de sus libros da una frase así, que habla de sus escritos y realmente como una conclusión a todo lo que es la Biblia.
El Evangelio de Juan se escribe para que vos creas que Jesús es el Cristo. Toda la Biblia se escribe para que vos creas que Jesús es el Cristo. En primera Juan dice, escribo para que sepas que tenés vida eterna. O sea, para que estés seguro. Y dice, la Biblia está ahí para que estés seguro que tenés la vida eterna. Y el final de Apocalipsis dice, si vos agregás a la Biblia, condenado. Si vos sacás de la Biblia, condenado. Juan da estas frases para mostrar lo que es la Escritura de Dios. Y acá dice, esto lo he escrito para que vos creas que Jesús es el Cristo. O sea, la resurrección no es para decir, qué lindo, Jesús resucitó. Sí, qué bueno. No, es para que creas. Entonces vamos a verlo más de cerca. Dice, estas cosas se han escrito para que ustedes, este es el propósito de todo lo que se ha escrito, es para vos, para el lector, para el que está leyendo lo que Juan ha escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Hermanos, si no fuera por el Evangelio de Juan y por los otros evangelios y por toda la Biblia, no podríamos conocer a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no tenemos el escrito, el Evangelio termina en el primer siglo. Pero Dios estableció que se escribieran estas cosas para nosotros, para que nosotros podamos creer. ¿Y qué estamos creyendo? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, el esperado Rey, profeta y sacerdote prometido del Antiguo Testamento, que Jesús es el que trae la vida eterna, que se sacrificó por nosotros, que es nuestra redención, que fue el sustituto perfecto, que murió en mi lugar, que fue el Cordero sin pecado, sin tacha, que derrama su sangre en la cruz por mí y por ti. Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, que es el único camino al Padre. La única forma de ser salvo es por medio de Jesucristo. Entonces debes creer que Jesús es el Cristo. Pero no solo eso, el Hijo de Dios. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es decir que Jesús es Dios mismo. Y esto es lo que Juan viene estableciendo desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando vos mirás en la eternidad pasada, que no podemos, pero Juan nos ayuda a hacerlo, y está Dios el Padre, así está Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, desde siempre. Y Jesús, y Juan ha demostrado que Él es Dios. Y aquí dice que debes creer que es el Hijo de Dios. Y quiero mostrarles rápidamente que decir que es Hijo de Dios es decir que es Dios mismo. En Juan 5:18 dice entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué lo quieren matar? Porque Jesús dice, yo soy Dios, llamándolo Padre. En Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. No dice, yo soy una creación del Padre. Somos uno, somos el mismo, somos Dios. Juan 10:33 dice que los judíos le dijeron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos sabían por qué mataron a Jesús. Lo mataron porque Él dijo que era Dios. Y Juan dice, esto sea escrito para que creas que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el gran yo soy. Y cuando escribe Apocalipsis, en Apocalipsis 1:8, Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Cristo. Él es Dios. No hay duda de que Jesús es Dios. Y no hay duda de que no podés ser salvo a menos que creas que Jesús es Dios. Debes creer que Él es el Mesías, el Salvador, el que murió por tus pecados. Debes creer que Él es Dios. Y la Biblia dice, y para que al creer, cuando vos creés que Jesús es el Cristo, cuando vos creés que Jesús es Dios, cuando vos creés que Él murió en la cruz por tus pecados, te arrepentís y ponés tu fe en Él, dice que al creer tengan vida en su nombre. Es la única forma de ser salvo. No se puede ser salvo por ninguna otra persona. Ningún otro te puede llevar a Dios. No puedes creer en nadie que te lleve a Dios. No se puede ser salvo en ninguna otra manera. Una iglesia no te salva.
Membresía en una iglesia no te salva. Bautismo en la iglesia no te salva. Obras no te salvan. Ritos no te salvan. Hacer cosas buenas no te salvan. No hay ninguna otra manera de ser salvo. Es solo por Cristo. Solo hay vida en su nombre. En Hechos 4:12 dice: ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solo por Cristo. Entonces, hermanos, Cristo murió en la cruz y resucitó con un propósito, para que creas en Él y tengas vida eterna en su nombre. Entonces te pregunto, quizás estás acá y te hago esta pregunta: ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no crees en Él? ¿Cuál es la razón? Ya no hay nada que necesitas hacer. Cristo ya ha hecho toda la obra, ha muerto por tus pecados y ha resucitado. Y por eso debes arrepentirte de tu pecado y creer en Él, en su obra, por ti. Y Jesús se acerca a ti como se acerca a Tomás y te dice: mirá en la Escritura, lee lo que dice acerca de mí. Esto se escribió para que vos creas, para que creas en mí como tu Salvador. Y vos debés declarar: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué no venís a Cristo hoy? ¿Por qué no lo confesás como tu Salvador hoy? Él dio su vida y resucitó para que vos creas en Él y tengas vida eterna. Si conocés a Cristo, qué hermoso, ya no hay temor. Ya no hay miedo. Los discípulos ya no vemos más que tengan temor y miedo. Ahora hay paz. Ahora hay gratitud. Ahora hay esperanza de estar en el cielo con el Señor un día. Ahora sabemos que Él es Dios. Ahora sabemos que Él es el Mesías. Ahora sabemos que Él ha resucitado y ha terminado, finalizado la obra para ser nuestro Salvador. Y a pesar de que no lo hayamos visto, nosotros sabemos que ha resucitado. Nosotros sabemos que la tumba está vacía. Nosotros sabemos que Cristo vive. Y entonces, porque Él vive, yo vivo. Y porque Él resucitó, yo resucitaré. Y porque Él tiene vida, yo tengo vida. Y porque Él ha triunfado, yo triunfaré. Y porque Él estará sentado a la diestra del Padre, yo estaré ante el Padre. Porque la tumba está vacía, yo puedo declarar: Señor mío y Dios mío. Hermanos, esta es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vengan y vean, porque el Señor ha resucitado. El himno nuevamente dice, que vimos al principio: desde la tumba subió. Sí, triunfante, Cristo resucitó. Y ya para siempre tiene dominio sobre el mal, con los santos tiene en gloria celestial. Él triunfó, aleluya, Él triunfó. Entonces contémosle al mundo que Cristo ha resucitado. Contémosle al mundo que Cristo es el Salvador. Contémosle al mundo que Cristo vive. Vengan y vean, Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que en esta mañana podemos recordar que nuestro Salvador murió en la cruz por nuestros pecados, pero no permaneció muerto. La muerte no tuvo victoria sobre Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice 1 Corintios 15. Cristo ha traído la victoria. Cristo ha triunfado. Cristo ha resucitado. Él vive. Y hoy nosotros podemos celebrar en esta Pascua que nuestro Salvador vive. Y Padre, te ruego, si hay una persona aquí que no te conoce, que hoy se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, quien murió en la cruz en su lugar, tomando sus pecados, tomando la ira de Dios que le pertenecía, y fue sepultado,
y al tercer día resucitó en victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el diablo, victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo obre en corazones de aquellos que no te conocen, para que crean y al creer tengan vida en tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.